Cordial saludo a todos los estudiantes de este diplomado. Hoy vamos a tratar unos temas de suma importancia, toda vez que nos atañe a toda la comunidad, a todos los ciudadanos, y que están consagrados lógicamente en nuestra Constitución Política de Colombia. Estos son los mecanismos de protección ciudadana y los mecanismos de participación ciudadana. Ambos mecanismos, siendo muy redundante la expresión, están consagrados tal como ya se expresó en nuestra Constitución Política. Algunos de ellos o algunas figuras que se encuentran dentro de estos mecanismos se daban desde antes de la Constitución actual, que lógicamente ya es sabido por todos ustedes, es la Constitución de 1991, que reemplazó la Constitución del año de 1886. Esta Constitución recopiló varias figuras jurídicas que traía la Constitución del 86, simplemente se han ido adecuando a la realidad social que se vive, pero antes ya existían. Pero existen otras figuras que son nuevas en nuestra Constitución de 1991 y que han tenido una resonancia social de una manera incalculable. Vuelvo y repito, entonces vamos a hablar de los mecanismos de protección ciudadana y los mecanismos de participación ciudadana. Ambos mecanismos están plasmados dentro de la Constitución del 91 como una herramienta que nos trajo nuestra Constitución para que la comunidad se defienda, digámoslo así, de los atropellos del Estado, para que esté atenta precisamente a que no se le vulneren sus derechos, para que reclame sus derechos, para que participe en la organización del Estado. Los mecanismos de protección ciudadana están dispersos dentro del contexto constitucional. Podemos enunciarlos como son la acción popular, la acción de grupo, la acción de cumplimiento, el derecho de petición, la acción de tutela, el habeas data y el habeas corpus. Estos mecanismos están para que nosotros los usemos, para que nosotros precisamente hagamos uso de él y le exijamos al Estado que nos proteja en contra precisamente de la vulneración de las mismas entidades públicas en unos casos y en otros casos de los particulares que ejercen también funciones públicas. Vamos a iniciar de esta manera entonces a hablar de uno de los mecanismos de protección ciudadana, que es el más común y que precisamente todos tienen acceso a él, como es acerca de la acción de tutela. La acción de tutela es la figura, en mi concepto, y yo sé que en concepto de muchos ciudadanos, la figura más importante que nos trajo la Constitución nuestra. Tal como se los dije anteriormente, existían varias figuras reguladas por la ley por la Constitución, del año de 1886. Otras figuras no lo existían, y una de esas precisamente la acción de tutela. La acción de tutela está consagrada precisamente en el artículo 86 de nuestra Carta. ¿Y qué se busca con la acción de tutela? Amparar los derechos fundamentales. Pero ahora viene la pregunta, ¿cuáles son los derechos fundamentales? La Constitución nuestra, Constitución del 91, no nos dice directamente cuáles son los derechos fundamentales. Hay un articulado muy amplio, se podría decir que del 1 al 39 regula muchos derechos, muchas figuras que se consideran derechos fundamentales, pero a lo largo de la Constitución se encuentran otros derechos fundamentales, de manera que no podríamos decir que lo consagrado del artículo 1 al 39 o del 3 o del 4 o del 5 a tal artículo son los derechos fundamentales. No, hay muchos derechos fundamentales. Precisamente dentro de esos derechos fundamentales está el de la vida, está el derecho a la locomoción, está el derecho de petición, que está consagrado acá como un mecanismo de protección.
está el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Múltiples derechos, pero ¿cuáles son los derechos fundamentales? ¿O qué es? Un derecho fundamental es precisamente aquel inherente al ser humano, que nacemos con él, que no se requiere una regulación jurídica. Pero desafortunadamente estamos tan mal en Colombia que esos derechos que son inherentes al ser humano tienen a veces que ser regulados o han tenido que ser regulados jurídicamente, algo ilógico. Es como si a través de una norma jurídica le dijeran a uno: usted tiene derecho a respirar o a no respirar, sabiendo que es propio de la esencia de la naturaleza del ser humano. ¿Qué tal que una norma nos dijera: usted no puede respirar, o usted puede respirar solo en la mañana o puede respirar en la tarde? Ilógico desde todo punto de vista. Precisamente por eso los derechos fundamentales son aquellos inherentes, propios del ser humano. ¿Y cuáles son los derechos? Lógicamente el de la vida. Yo tengo derecho a existir, yo tengo derecho a caminar, soy libre derecho a locomoción. Por algo la naturaleza me dio unas piernas, precisamente para que yo me desplace. Tengo derecho a opinar, igualmente. Si la naturaleza me dotó de unos órganos para yo expresarme, de una parte vocal, es para yo hacerlo. El derecho a la salud, que antes no era considerado como un derecho fundamental, pero en la actualidad ya la Corte ha sido muy clara y no requiere conexidad con la vida como antes se hacía. Solamente el derecho a la salud, el derecho al mínimo vital, al que yo tenga aquello necesario para mi subsistencia, haciendo énfasis que el derecho para el mínimo vital es diferente en cada persona. El mínimo vital para una persona de determinado estrato puede ser mínimo, mientras que el mínimo vital para otra persona de otro estrato puede ser más alto. Entonces, de manera que es diferente el mínimo vital, pero sigue siendo el mínimo vital para que cada persona pueda subsistir dentro de su medio. El derecho de petición, esa oportunidad que todos los ciudadanos tenemos de exigirle a la administración que nos informe algo, que nos facilite un documento, de consultar a la administración. Pero lógicamente más tarde hablaremos de este derecho, porque es un derecho fundamental, pero a la vez es un derecho de protección ciudadana. El libre desarrollo de la personalidad, que es un tema tan cuestionado, especialmente en el sector de la educación, donde los docentes, los rectores, muchas veces por políticas internas, se olvidan que primero está la persona, que primero está su pensamiento, su actuar, y que se le debe respetar ese libre desarrollo de la personalidad, sin importar su raza, sin importar su credo, sin importar su identificación sexual. Hay que respetarle ese libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la educación. Precisamente este es un derecho fundamental consagrado en el artículo 67, donde todos tenemos derecho a una educación, sin importar precisamente el estrato social, donde se le impone inclusive al Estado la educación primaria, que sea gratuita. También súper vulnerado en muchas ocasiones, cuando en las instituciones de educación atentan en cierta forma contra el educando e indirectamente contra el mismo padre de familia, cuando a raíz de su situación económica no puede sufragar los costos, se le retienen sus documentos, o cuando se priva a una persona de ingresar a una institución. Eso es lo que protege precisamente la acción de tutela, haciendo énfasis que no lógicamente lo que yo acabo de expresar, son muchos los derechos fundamentales, muchos. Y cuando a mí me afectan un derecho fundamental, yo acudo a esta figura que, tal como ya se dijo, está consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollado mediante el decreto 2591 de 1991 y el decreto 1382 del año 2000. ¿Por qué digo desarrollado? Porque ustedes, señores estudiantes, tienen que tener en cuenta, y es bueno que lo recuerden, que la Constitución está por encima de todo. La Constitución ordena, y ese mandato constitucional precisamente se desarrolla a través de otras normas, bien sea a través de una ley o a través de un decreto.
Pero el origen de todo, el origen de toda ley, el origen de todo está precisamente en la Constitución. Y el artículo 86 reguló lo de la acción de tutela, hizo énfasis en esa parte, pero ya le correspondía al legislador, es decir, al Congreso, el encargado de legislar, de regular las leyes, de hacer las leyes, revocar las leyes, le correspondía entrar a desarrollar ese mandato constitucional contemplado en el artículo 86. Y lo hace precisamente en los decretos citados, 2591 del año 91 y el decreto 1382 del año 2000. ¿Qué nos contempla este decreto 2591 del año de 1991? Nos define también qué es la acción de tutela, nos define cuándo procede la tutela, cuándo no procede, qué situaciones existen o qué herramientas tiene la persona, cuándo se puede hacer, cuándo no se debe hacer la acción de tutela. La acción de tutela, entonces, es muy claro que procede cuando se vulnera o amenaza un derecho fundamental. Ya expresamos algunos de los derechos fundamentales. Cuando yo veo que un derecho fundamental está siendo amenazado, que existe un peligro, yo puedo acudir a esta acción. Pero lógicamente, uno de los requisitos de esta figura es que no existan otros medios de defensa. Ejemplo, a nivel laboral. A nivel laboral, a mí me pueden despedir de la empresa. Y digámoslo así, que es un despido injusto, sin justa causa. A nivel laboral están los jueces laborales, está el tribunal, es decir, la parte judicial, que es la encargada de determinar si ese despido fue injusto o fue justo a través de una demanda que puede instaurar ese trabajador. Muchos trabajadores acudirían precisamente a la acción de tutela. Puede que se le esté violentando un derecho, mas no un derecho fundamental. Puede que le esté violentando un derecho de tipo laboral, de tipo jurídico, pero no fundamental. Entonces, por eso las normas, el decreto 2351 del año 91 me está diciendo, cuando no existan otros medios de defensa, porque si existen otros medios de defensa, yo debo acudir a ese medio de defensa. En el caso o ejemplo que le estoy exponiendo, precisamente yo debo acudir a un juez laboral, para que el juez laboral, a través de un proceso donde se debe agotar un debido proceso, es decir, se le dé tanta posibilidad al demandante como al demandado, y a través de un material probatorio el juez entra a determinar si realmente hubo o no hubo un despido injusto, y entra a determinar en el evento que haya existido cuál es la sanción de carácter económico. Sin embargo, no obstante existir otros mecanismos de defensa, la acción de tutela se puede interponer, pero como mecanismo transitorio. ¿Por qué? Porque la situación es tan grave y requiere una, digámoslo así, una solución, como dice el término, transitoria, que no puede esperarse, verbo y gracia, el ejemplo que les coloqué, 5 o 6 años que un juez tome una decisión. Entonces hay casos donde, si bien existe otro mecanismo de defensa, se puede acudir a la tutela como un mecanismo transitorio, verbo y gracia, el despido de una dama que esté en embarazo, que también tiene una protección especial. No obstante existir los jueces laborales que entren a dirimir esa situación, se puede acudir a la tutela como un mecanismo transitorio. Existen otras figuras cuando no se puede acudir también a la acción de tutela, es decir, cuando se trata de derechos colectivos, que es un tema precisamente que también está dentro de los mecanismos de protección ciudadana, como es las acciones populares, que ahora hablaremos sobre eso. En este evento no es viable la acción de tutela, excepto existen casos donde precisamente puede darse una vulneración con ese comportamiento tanto a un derecho fundamental como a un derecho colectivo. Ejemplo, una comunidad que adolezca del servicio de acueducto, del servicio de alcantarillado.
a esa comunidad se le está violentando un derecho colectivo, precisamente por la carencia de ambos servicios, de acueducto y de alcantarillado. Es una violación a un derecho colectivo, donde procedería una acción popular. Pero a la vez, el hecho de carecer del líquido precioso como es el agua, que en la actualidad se nos está acabando, y esas comunidades antes carecen de él, esa privación de ese líquido precioso es una violación a un derecho fundamental. Sin agua nadie vive. Entonces en este evento el ciudadano tiene ambas acciones, una acción popular o una acción de tutela. Eso ha sido aceptado por la Corte. Lógicamente y a nivel práctico, lo lógico es recurrir a la acción de tutela, puesto que la acción de tutela es un mecanismo ágil, es un mecanismo rápido, donde en 10 días máximo, que ordena la norma que estamos citando, el juez debe determinar si se le está violentando o no se le está violentando un derecho fundamental. Mientras que una acción popular, no obstante el espíritu del legislador, contemplar que es un mecanismo ágil y que se debe dirimir rápidamente la violación o no a un derecho colectivo, en la práctica no lo es. En la práctica hay acciones populares que se llevan 5, 6, hasta 8, 10 años, mientras que la tutela es un mecanismo que máximo se debe llevar 10 días para que el juez se pronuncie. Por eso en este evento, cuando hay lugar a que se presente tanto una acción popular como el caso que estamos exponiendo o una tutela, porque el hecho lo da, por lógica debe acudirse a la acción de tutela. Tampoco procede la acción de tutela cuando el daño ya está hecho, eso es por lógica, por sustracción de materia. Pues si yo estoy buscando este mecanismo de la tutela para que me proteja de una violación a un derecho fundamental, si ya el hecho se realizó, carece de sentido interponer esta figura. Por eso los jueces, cuando se les interpone una tutela y el demandado prueba que ya respondió o responde en ese instante, o se prueba que ya el hecho ocurrió, el juez no accede a esa tutela, precisamente porque no tiene razón de ser, por un hecho ya cumplido o porque carece de sentido el pronunciamiento. Tampoco procede la acción de tutela cuando se trata de proteger a una persona que supuestamente ha sido retenido injustamente por las autoridades competentes. En este caso existe un término precisamente para que la autoridad proceda, 36 horas, y si no lo ha hecho, procede la figura del habeas corpus. Lógicamente, si entramos a comparar el término que tiene un juez para pronunciarse acerca de la solicitud de una acción de tutela, que son 10 días como máximo, eso no quiere decir que el juez al segundo o al tercer día no se pueda pronunciar, lógico. Lo que la norma impone es que no debe pasar de 10 días, mientras que el habeas corpus, la norma habla de 36 horas. Por lógica, la figura adecuada en ese caso es el habeas corpus. Entonces, en este evento, cuando hay lugar al habeas corpus, no procede la acción de tutela. También hay que tener en cuenta, dentro de la figura de la acción de tutela, que esta puede interponerse como un mecanismo provisional, o se hace una tutela con medida provisional. Me explico. La acción de tutela por mandato legal tiene un término máximo para que el juez se pronuncie. Ese término máximo, reitero, son 10 días hábiles, que quede muy claro. Sin embargo, hay situaciones en que la situación es tan compleja, tan urgente, que no da espera a que el juez agote los 10 días. Por ejemplo, un ciudadano tiene a su padre o a un hijo o a su esposa o a alguien allegado hospitalizado y requiere de una cirugía urgente. El médico dice: a este señor hay que operarlo mañana, si pasa de mañana
ya pues van a haber consecuencias irreparables. La cirugía se requiere urgente. En ese evento yo puedo interponer una tutela con medida provisional, pero debo de ser muy claro en ese sentido en solicitarla, porque si yo no argumento, no le coloco, digámoslo así, en el encabezamiento con medida provisional, no justifico el por qué la medida provisional, que lógicamente debe hacerlo, el juez le va a dar el trámite normal, es decir, el juez va a agotar los 10 días que la ley le da, que es lo común en los jueces. Lo común es eso, que agotan hasta el 10º día. Pero si el juez observa que en el encabezamiento dice con medida provisional, el juez le va a poner cuidado. Uy, ¿qué pasa acá? Porque esa es una voz de alerta para el juez. El juez va a estudiar la situación y lo lógico es que ellos busquen corroborar la situación que ahí se les está exponiendo. Muchos acuden a llamar al accionante para que le explique qué pasa, o llaman al hospital a ver si es cierto. Ellos buscan corroborar, y si ellos comprueban que esa situación que se les está exponiendo es real, se pronuncian accediendo a una medida provisional. Eso no quiere decir, si el juez accede a esa medida provisional, que la tutela ya está lista. No, simplemente él tomó una medida para ese instante, para subsanar la situación de riesgo para la vida o para la situación que sea que se presentaba, pero el trámite de la tutela va a continuar, y la decisión definitiva puede ser accediendo a la tutela y corroborando lo expuesto precisamente en la medida provisional, o la puede negar, pero existe esa situación que hace, digámoslo así, le hace un esguince al término de los 10 días que da la ley para que el juez se pronuncie, y es la medida provisional, que procede precisamente cuando estamos en un caso de urgencia, un caso que amerita una decisión rápida y no esperar los 10 días. También se presenta a nivel de la acción de tutela la competencia. ¿Quién es el competente? Pues de acuerdo a nuestra Constitución, todos los jueces son competentes para conocer de una acción de tutela en todo lugar. Sin embargo, al inicio de esta figura, a través del decreto 2591 del 91, determinados juzgados fueron más, digámoslo así, apetecidos que otros para que resolvieran acciones de tutela. Por ejemplo, los juzgados de penalistas, normalmente los organismos de control, cuando a solicitud del ciudadano realizaban las tutelas, por lo general dirigían las tutelas a los jueces penalistas. Se ha tenido una concepción, tal vez errada o no, pero se ha tenido una concepción de que los jueces penalistas tienen una mayor concesión filosófica de la Constitución, de esa parte humana. Entonces, normalmente cuando estos organismos de control, la personería, la defensoría, han realizado tutelas, las remitían a los jueces penalistas. Entonces estos juzgados penales se colapsaron. Pero no solo, digo, pues coloco la personería y la defensoría a título de ejemplo, pero las demás entidades también lo hacían. Y en virtud de eso, de esa situación que se estaba presentando, fue necesario que el gobierno expidiera el decreto 1382 del año 2000, donde se regularon las competencias para las acciones de tutela, donde se dijo cuando una tutela es contra una entidad del orden nacional, conocen tales entidades, por ejemplo los tribunales administrativos conocen de las tutelas cuando se está accionando a una entidad del orden nacional, cuando se está accionando centralizada, cuando se está accionando a una entidad del orden nacional descentralizada, se acude a los jueces del circuito, cuando se va a accionar a un particular que ejerce funciones públicas o a una entidad del orden municipal, la tutela, el competente para conocer, son los jueces municipales. Esto ustedes lo encuentran precisamente en el decreto 1382 del año 2000. Sin embargo, si uno envía, en la práctica se ha mostrado,
Si uno envía una tutela a un juzgado que no es competente, pues muchas veces ellos mismos se encargan de remitirlo al competente, y eso sería lo lógico, no coger y rechazarla al juzgado competente, y muchas veces ellos también inclusive les dan el trámite, porque al fin y al cabo la ley tampoco les ha quitado la competencia, simplemente este decreto para una situación de distribución y evitar que unos juzgados colapsen más que otros. La acción de tutela es la figura más importante para la ciudadanía. Todos yo creo que en un momento hemos acudido a esta gran figura que ha salvado vidas, nos ha sacado de situaciones muy difíciles a todos, y precisamente por eso ha sido la figura más atacada. Muchos entes gubernamentales, muchos funcionarios públicos han deseado que esta figura desaparezca, porque es una figura que, si bien beneficia al ciudadano, y vuelvo y lo reitero, cantidades de vidas se han salvado a través de esta figura, a otros entes muchas veces no les conviene. Las dos caras de la moneda, a mí me beneficia, pero al otro le perjudica. Verbo y Gracia, muchas EPS son partidarias de que se acabe con la acción de tutela, porque precisamente ha sido el mecanismo que según ellos los ha desangrado. Acciones de tutela donde ellos han tenido que desembolsar grandes sumas de dinero y atentando, según ellos, contra la estabilidad misma de los demás funcionarios, de los demás, miembros de las comunidades, de sus afiliados. Ha sido muy atacada, se le ha buscado mucha reforma precisamente por eso, pero es la figura que todos debemos de defender a capa y espada, hoy y siempre, que ha sido la salvación para la comunidad. Es la figura baluarte de la Constitución del 91, fue la figura más importante. Son muchos los aspectos para hablar sobre la acción de tutela a nivel de la salud. Ha sido ese escudo que todos hemos tenido, ese escudo protector. Sin la acción de tutela, pues muchos no estaríamos contando el cuento. La tutela también sirve para proteger el mismo derecho de petición. Cuando nos violentan las entidades públicas, nos violentan ese derecho de petición, cuando hacemos uso de esa figura y la entidad no nos responde, tenemos ahí la acción de tutela para decirle al juez: señor juez, le hice una solicitud a tal entidad, al señor alcalde de tal municipio, sin embargo no me respondieron, o me respondieron fuera del término, o me respondieron algo que yo no estaba solicitando. Ahí tengo la acción de tutela para que yo le pida a ese juez, obligue a esa entidad a que me responda. Creo que así a nivel general hemos dado un bosquejo de la figura de la acción de tutela, donde todos, vuelvo y repito, todos tienen acceso. Usted no requiere ningún formalismo para hacer una acción de tutela. Usted no requiere ser mayor o ser menor. Usted no requiere saber escribir. Si usted no sabe leer o escribir, usted puede dirigirse donde un juez y decirle cuál es su intención. No requiere formalismo de nada. Simplemente lo importante es que el hecho que usted está exponiendo sea violatorio de un derecho fundamental. Precisamente esa situación ha conllevado a que mucha gente haga mal uso de la acción de tutela, y desafortunadamente, y nosotros por experiencia propia acá en la personería lo sabemos, la gente viene acá, se les presenta cualquier problemita, cualquier situación, vengo en busca de una acción de tutela, exijo que me hagan una acción de tutela, cuando no es así. Vuelvo y le repito, la acción de tutela es una figura que procede para que a mí me protejan ante la violación o ante la amenaza de un derecho fundamental. Los derechos fundamentales son aquellos propios del ser humano: el derecho a la locomoción, el derecho a la vida, el derecho a la opinión, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho al mínimo vital, el derecho a la estabilidad reforzada. Son muchos los derechos, pero en múltiples ocasiones hacemos un mal uso de esta tutela, precisamente dando lugar a que los juzgados se acumulen de trabajo, dando lugar a que las entidades
que colaboran en este sentido, como los organismos de control. También se dan atestadas de personas que vienen en busca de ese servicio, pero que realmente no lo es. ¿Por qué? Porque puede que a la persona se le esté violentando un derecho, vuelvo y repito, puede que a la persona se le esté violentando un derecho de carácter laboral, de carácter penal, de carácter civil, una contravención, un problema de vecinos, pero que no sea la violación a un derecho fundamental. Bueno, la tutela tiene doble instancia, que es un derecho que por mandato constitucional tenemos los ciudadanos. Cuando un juez falla una acción de tutela, lo más común es que quien no salió favorecido con la tutela apele. En el evento de que el ciudadano haga una tutela y no salga favorecido, tiene lo que se llama el recurso de apelación o una impugnación. Es decir, donde uno le dice al juez: señor juez, yo no estoy de acuerdo con su decisión por esto y por esto. ¿Cuándo es importante proceder al recurso de apelación? Lógicamente, si yo tengo elementos nuevos para aportar en ese recurso, o cuando yo observo que el juez dejó de analizar determinadas circunstancias, es decir, la sentencia se quedó corta. En esos eventos uno analiza y ve la procedencia de interponer el recurso de apelación, porque si no existen elementos que justifiquen la apelación, pues realmente no tiene ningún sentido hacerlo. Probablemente la tutela me salga favorable, y es de común encontrar verbo y gracias en las EPS a nivel de la salud, que no obstante una tutela salir favorable al ciudadano, el mandato del juez no se cumple. El juez ordena: practíquele en determinada cirugía, o déle en determinado medicamento o determinada situación, y da, lógicamente, siempre el juez le da un término a la entidad que fue accionada. Pero en múltiples ocasiones, y se volvió de usanza, las entidades sancionadas o accionadas no cumplen con el fallo del juez. En ese evento existe otra figura que se llama el incidente de desacato. El ciudadano que salió favorable con ese fallo dentro de la acción de tutela puede acudir al juez que falló la tutela y decirle: señor juez, mire, usted mediante este fallo ordenó esto y esto y esto a tal entidad. Ya se venció el término, las 48 horas o los días que usted dio, sin embargo la entidad no ha cumplido. El juez debe entrar a analizar y mirar si hay lugar al incidente de desacato y entrar a sancionar al accionado. Todos estos servicios, tanto la acción de tutela como la apelación de la misma cuando fue elaborada por la entidad, por la personería, el incidente de desacato, son servicios que la Personería de Medellín brinda gratuitamente. La Defensoría del Pueblo también los brinda. Pues ustedes pueden acudir a estos órganos de control para que se les colabore con las mismas. Las acciones de tutela proceden ¿contra quién? Contra todas las entidades públicas, cuando omitan su deber o lo realicen de una manera injusta. Recuerden ustedes que por mandato constitucional el artículo 6 de la Constitución ordena que el servidor público responde por violación a la ley o a la Constitución, y por acción o por omisión. Entonces, cuando la autoridad deja de hacer o hace algo malo y violenta con ese proceder o con esa omisión un derecho fundamental, procede la acción de tutela. Pero también procede la acción de tutela contra los particulares, cuando estos particulares realizan una labor, realizan una función pública. Lógicamente, en el caso de los particulares, la ley trae una regulación especial, más exigente. Se requiere que ese particular esté colocando a esa persona en un estado de indefensión, de subordinación, es decir, de que el accionante esté en un estado de inferioridad frente a ese particular. Son situaciones especiales que se presentan en el caso de la tutela, donde sí se requiere demostrar esa situación, que ha sido reiterativo a través de los diferentes pronunciamientos
de la Corte Constitucional. De manera que la invitación es que ustedes, sus familiares, sus vecinos, cuando se encuentren frente a una violación de un derecho fundamental, no lo duden. Acudan a este mecanismo, es un mecanismo eficaz, es un mecanismo ágil y ustedes pueden acudir a los organismos de control para que les colaboren, personerías, procuradurías, defensoría del pueblo, pero es un mecanismo que es tan informal, porque así lo hizo la ley, que no requiere muchas veces ir donde estas entidades. El ciudadano mismo lo puede elaborar. Lo importante es el hecho, la enunciación correcta del hecho y que el hecho, a juicio del juez, sea un derecho fundamental. Lógicamente se debe colocar la dirección, teléfono para que les den las comunicaciones respectivas, ser muy claro en cuál es la entidad que se está accionando y por qué se está accionando. También hay que tener en cuenta que lo que yo esté ejerciendo esa acción de tutela, el hecho no debe de haber transcurrido mucho tiempo, porque se violentaría un principio que llama el principio de la inmediatez. Yo no puedo colocar una acción de tutela por una situación que se presentó hace 2 o 3 años. No, debe ser más o menos coherente el hecho con el tiempo en que yo interpongo la tutela, porque lo contrario el juez me va a negar la tutela por violación a este principio de inmediatez, salvo ciertas excepciones, que el hecho se siga presentando. Es decir, ese principio de inmediatez no es tan absoluto, hay excepciones. Creo yo que dejamos ya este campo de la tutela, más o menos se les ha expuesto lo más necesario. La jurisprudencia colombiana es muy rica, pero muy rica. Ustedes pueden meterse en internet, consultar el tema que sea, respecto a la salud, respecto a la vida, respecto a lo que sea, van a encontrar múltiples jurisprudencias sobre esa situación. Dejamos en este caso la tutela como un mecanismo de protección, que vuelvo y le repito, es la figura más importante dentro de la Constitución del 91, es una figura nueva y de la cual esperemos que siga acá, y no podemos dejar que acaben con la misma. Bueno, antes de entrar al derecho de petición, se me olvidaba comentarles acerca de la acción de tutela, que todas las tutelas, una vez son falladas, van a la Corte Constitucional, para que la Corte Constitucional la revise. Toda tutela, y si ustedes observan un fallo, siempre dice la presente será enviada a la Corte Constitucional para su revisión. No obstante, todas las tutelas ir a la Corte Constitucional para ser revisadas, no todas son revisadas. No todas son revisadas, porque si no, imagínense, miles de tutelas llegan a la Corte, sino que la Corte Constitucional tiene un mecanismo, 2 magistrados de la Corte se encargan de revisar las acciones de tutela más salidas de lo común, tutelas, digámoslo así, extrañas y que no han tenido como mucha, no han sido común, por ejemplo, en el caso de la salud, tutelas, digámoslo así, extrañas y que muchas veces no están plasmadas dentro de la misma Constitución, y en ese evento se procede a esa revisión. Los 2 magistrados se lesionan, muchas veces también se hacen esas revisiones a solicitud de algún magistrado de la misma Corte o a solicitud del defensor del pueblo. Se procede a esa revisión, aclarando que la Corte Constitucional no resuelve tutelas, simplemente revisa, y por eso es que ustedes a diario encuentran dentro de la prensa, las noticias, la Corte Constitucional en sentencia C, que es muy importante que ustedes tengan esta claridad. Cuando ustedes vean que hay una sentencia C, quiere decir una sentencia constitucional. Una sentencia constitucional, es decir, que lo que se atacó fue un artículo de la Constitución. Ustedes también pueden encontrar sentencia SU. Eso quiere decir sentencia unificada. Ocurre cuando la Corte en su interior entra a dirimir una situación y los magistrados tienen unos conceptos diversos. Lógicamente la Corte no puede salir a la opinión pública a decir el magistrado tal tiene este concepto, el magistrado tal tiene este y el magistrado Y tiene este concepto. Entonces ellos tienen que coger y unificar un criterio, y por eso se llama sentencia SU, sentencia unificada. Y la otra es la sentencia T, sentencia de tutela T. Esa sentencia T normalmente solo afecta a quien interpuso la tutela. Solo va a beneficiar o solo va a afectar a quien interpuso la tutela.
Sin embargo, no sucede lo mismo con las sentencias SU y con las sentencias C. Esas sentencias SU y las sentencias C tienen que ser acogidas por todos los jueces. Son una base para los pronunciamientos de ellos y eso sí afectan a toda la comunidad en general. Ahora bien, sobre el recurso de apelación, el juez tiene 10 días para fallar en primera instancia, 10 días hábiles de la acción de tutela. Pero cuando la tutela se apela, pasa al superior de ese juez, al superior funcional. Es decir, si una tutela fue fallada por un juez del circuito, la segunda instancia la hace el tribunal. Ese tribunal tiene 20 días hábiles para pronunciarse. En la práctica no se cumple. A veces llevan 4, 5, hasta 6 meses. Igualmente, si la tutela es fallada por un juez municipal, bien sea civil municipal, penal municipal o laboral municipal, la segunda instancia le corresponde a un circuito, a un juez del circuito. Y lógicamente tiene el mismo término, 20 días hábiles. Tal como les decía, vamos a continuar con otro mecanismo de protección, que quede muy claro, de protección ciudadana, y es el derecho de petición. Este sí que es conocido por toda la comunidad. La gente le habla a uno, voy a hacer una petición, hice una petición, no me respondieron una petición, ¿qué hago? Bueno, recuerden que les expresé que habían unas figuras que existían desde la Constitución anterior y que habían otras figuras nuevas. Precisamente el derecho de petición es una de esas figuras que no es nueva, ya existía. La Constitución de 1886 precisamente lo regulaba en el artículo 45, pero la nueva Constitución del 91, ustedes recuerdan muy bien que tuvo origen en una constituyente donde hubo varios intentos de cambiar la Constitución del 86, pero por aspectos políticos nunca se logró, hasta que fueron los estudiantes los que marcaron la parada con la séptima papeleta y se dio la constituyente, donde participaron futbolistas, políticos, exguerrilleros, alfabetas, analfabetas, participó todo el mundo y se logró la Constitución del 91. Precisamente el 4 de julio, presidente César Gaviria. Y en esta Constitución volvió y se trajo la figura del derecho de petición, artículo 23 de nuestra Constitución Política. Este artículo precisamente le da esa posibilidad a todos los ciudadanos de recurrir al Estado, de ejercer ese derecho. Pero lógicamente este artículo tiene que ser desarrollado a través de una ley. La Constitución trae el mandato, pero ese mandato, el formalismo, el procedimiento, términos, todo tiene que desarrollarse a través de una ley. Y precisamente acá en Colombia, ese derecho de petición estaba regulado en el decreto 01 de 1984, el Código Contencioso Administrativo. Posteriormente fue regulado por otra norma que es la que actualmente nos rige, la ley 1755 del año de 2015. Hubo un tránsito normativo un poco irregular para que hablemos históricamente. El decreto 01 del 84 contemplaba a partir del artículo 6 toda la regulación del derecho de petición, es decir, los requisitos, quiénes lo pueden hacer, quiénes no, etc. Sin embargo, este decreto 01 de 1984 fue derogado por la ley 1437 del año 2011. El CEPACA, Código de Procedimiento Administrativo, decreto 01 del 84, quedó a un lado, ya no existe, y el que entra a regular toda la parte administrativa es el decreto 1437 del año 2011. Dentro de este decreto, a partir del artículo 13, se reguló todo lo del derecho de petición.
Pero ¿qué ocurrió? Cuando entra en vigencia este decreto, la Corte Constitucional entra a pronunciarse y dice, palabra más, palabra menos, toda la norma es legal excepto todo lo que regula lo del derecho de petición, declarado inexequible, no tiene validez. ¿Por qué se declaró inexequible? Porque por mandato de la misma Constitución, todos los derechos fundamentales, todo lo que sea derecho fundamental, se le debe dar un trámite totalmente diferente dentro del Congreso. Es decir, que la reglamentación de él, de un derecho fundamental, en este caso el derecho de petición, no se hacía como normalmente se hacía para cualquier otra figura. Por mandato del artículo 152 de la Constitución, los derechos fundamentales dentro del Congreso se les da un trámite diferente, es decir, debates diferentes, quórum diferentes, lo que no se hizo con el derecho de petición. El derecho de petición se incluyó dentro del decreto 1437 de 2011, y a todas las figuras se les dio el mismo trámite, es decir, que al derecho de petición se le desconoció el trámite que la misma Constitución debía dar, y por eso la Corte, en la sentencia C818 me parece, dijo, no señor, declarado inexequible, y le dio tiempo al gobierno hasta el año 2014 para que expidiera una nueva norma y entrar a regular el derecho de petición. Sin embargo, entonces la pregunta que se hacían los ciudadanos era esta. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? El decreto 01 de 1984 que regulaba el derecho de petición ya no existe. Y el artículo 3 en adelante, si mal no estoy, como hasta el 32, del decreto 1437 de 2011 fue declarado inexequible. Entonces, ¿qué norma regula el derecho de petición? Esa es la inquietud que se hacían tanto los que se mueven en la esfera jurídica como los ciudadanos. ¿Qué norma? Y uno mismo se decía, bueno, entonces, ¿qué norma aplico? ¿Qué norma cito para el derecho de petición? El 01 al 84 no existe. Y la 1437 de 2011, en el caso del derecho de petición, tampoco. Tuvo que entrar precisamente el Consejo de Estado a regular esa situación, y se dio una figura que no existía jurídicamente, que se llamó la reviviscencia. Es una figura que se la trajo el Consejo de Estado ahí, de los cabellos, no existía jurídicamente, y fue un boom jurídico porque no existía, pero llegó el Consejo de Estado y revivió, digámoslo así, no obstante estar ya derogado el decreto 01 del 84, entre ellos el derecho de petición, vuelve y lo revive y dice, mientras el gobierno expide una nueva norma, sígase aplicando el decreto 01 del 84, esa figura llamó la figura la reviviscencia, la sacó el Consejo de Estado. Entonces, en esos lazos de tiempo donde, digámoslo así, hubo un vacío jurídico, porque no existía una norma legal, se siguió aplicando el decreto 01 del 84, no obstante haberse derogado. Pero luego, ya como se le había ordenado al gobierno, a través de la sentencia de la Corte que tenía hasta el año 2014 para entrar a expedir una nueva norma, se expidió la ley 1755 del año 2015. Esta ley 1755 del año 2015 es la que actualmente regula todo lo del derecho de petición, todo. Lógicamente esta ley 1755 respecto al derecho de petición se trajo todo lo que había en el decreto 1437 del año 2011, se lo trajo, eliminó algunas figuras, por ejemplo, eliminó el artículo 31 de la 1437, ordenaba que la violación al derecho de petición por parte de un servidor público le daba destitución a ese servidor público, destitución. Disciplinariamente, la violación a un derecho de petición, de acuerdo a la magnitud, puede dar lugar a una falta grave o a una falta leve, es decir, a una suspensión, una llamada de atención, según el caso. Pero, tal como lo contemplaba la norma, la 1437 del 2011, en ese artículo 31, le daba lugar a una destitución, el evento de violación del derecho de petición. Pues vuelvo y repito, esa ley 1437, en lo correspondiente artículo
13 y siguientes, que regulaban el derecho de petición, fue derogada. No se tiene por qué tener en cuenta. En su reemplazo existe la Ley 1755 del año 2015. Bueno, ahora el derecho de petición es la herramienta que nos acerca a la administración. Es la mejor figura que tiene para que nosotros los ciudadanos vamos a la administración pública y le pidamos lógicamente jurídicamente, es decir, es una exigencia, no es un favor, es una obligación que la administración tiene. Yo a través de ese derecho de petición le puedo decir a la administración pública: respóndame esto, porque esto, requiero que me haga esto, requiero que me facilite documentos, requiero que me dé un concepto. Todos los ciudadanos tenemos esa oportunidad de presentar esas peticiones, lógicamente respetuosas, que prácticamente es el único requisito de fondo, que la petición que yo le realice a la administración pública sea una administración respetuosa. Esa petición yo la puedo hacer en interés particular, deme una información a mí, o la puedo hacer en interés general para la comunidad. No requiero mayores cosas. Lo importante es que exista una identificación, lógicamente, para que la entidad me responda, una dirección, un teléfono. Y lo más importante es poner el hecho, ser muy claro en el objetivo. Señor alcalde, yo requiero que usted me dé una respuesta a esto. Yo requiero que usted me facilite el documento sobre esto, sobre esto. Yo requiero que usted me dé un concepto acerca de esta situación. Yo debo ser muy claro, porque lastimosamente en múltiples ocasiones muchos ciudadanos presentan solicitudes, pero incoherentes, solicitudes vacías, que realmente uno las lee y no sabe qué es lo que están solicitando. Muchas veces ni se sabe qué es lo que están exponiendo y cuál es el objetivo de esa petición. De ahí que dentro de las cosas más importantes está precisamente el que yo sea muy claro a la entidad que me dirijo, lógicamente. Es decir, la entidad competente para darme esa respuesta, o para darme ese concepto, o para expedirme el certificado o los documentos que yo requiero. El derecho de petición nos acerca a la administración pública. Es el mecanismo más cercano y rápido que tiene el ciudadano para ir donde la administración pública, que le resuelva algo, a solicitarle algo. Regulado en el artículo 23 de la Constitución, es el mandato constitucional y desarrollado a través de las normas ya expuestas. Históricamente ha habido muchas normas. Igualmente el artículo 74 de la Constitución también se refiere al derecho de petición. Artículo 74 de la Constitución, y es referente a los documentos, al derecho que tienen los ciudadanos de solicitarle documentos a la administración pública. Existen unos documentos a los cuales los ciudadanos no tenemos acceso. Entonces muchos dirán: ¿por qué si con base en el derecho de petición yo tengo el derecho de solicitar a la administración pública lo que quiera, se me niega? Eso tiene una razón de ser. Por mandato constitucional hay unos documentos que son reservados, pero esa situación también fue regulada dentro del derecho de petición. El derecho de petición tiene una regulación muy amplia. Por ejemplo, no hay límites para las personas para solicitar. La limitación, vuelvo y le repito, es que se haga de una manera respetuosa. Ahí sí la administración pública, el funcionario puede rechazar o puede omitir la respuesta. Pero lo contrario, la administración pública o el funcionario a quien se le solicita algo no puede rechazar la petición que se le haga. Esta petición puede hacerse por cualquier medio. Ese es uno de los avances de la Ley 1755 del año 2015. Por cualquier medio yo puedo hacer una solicitud, vía fax, vía electrónica,
a cualquier hora. Y la administración no puede escudarse en que no tengo computador, en que no tengo tecnología, etc. Por eso, la nueva ley indirectamente exige a que la administración pública esté dotada de una tecnología de punta, porque el ciudadano puede hacerle una petición por cualquier mecanismo y no tiene ningún tipo de justificación a la administración pública. Yo puedo hacerle una solicitud, correo electrónico a las 11:30 de la noche, vía fax, por el mecanismo que sea, y la administración me debe responder. Me debe responder, ¿por qué? Porque esa es la orden constitucional, ese es el mandato constitucional, ese es el mandato legal. La administración tiene que responder todas las peticiones que se me hagan, recibir todas las peticiones que se me hagan, no me puede rechazar ninguna petición. Si la petición está incompleta, se me debe de informar. ¿Qué me falta? Esa petición yo la puedo realizar de una manera verbal o de una manera escrita. Vuelvo y repito, en interés particular, en interés general. Igualmente yo puedo desistir de esa petición que esté realizando. Sin embargo, hay ocasiones en que una petición es tan importante así el ciudadano desista, que la administración oficiosamente puede coger y dar respuesta. La administración no puede responderme en cualquier tiempo, porque qué razón de ser tendría que yo le solicite algo a la administración y la administración mutuo propio determine cuándo me responde. La ley le dice a la administración cuándo me debe responder, de acuerdo a lo solicitado. Si yo estoy pidiendo un concepto, estoy pidiendo una consulta, realizando una consulta, la norma me dice, señora administración, usted tiene 30 días. Si estoy solicitando un documento, también me dice, señor, usted tiene 10 días. El término general que se ha manejado dentro del derecho de petición siempre es lo referente a los 15 días. Norma general. Sin embargo, y es algo novedoso de la nueva norma, es que hay situaciones, ejemplo, cuando estamos en presencia de algo urgente, un derecho fundamental, no puedo agotar todo ese término. Debo de responder rápido porque la ley así me lo exige y las circunstancias así me lo exigen. Pero esos son casos, lógicamente, probablemente excepcionales, pero los términos que tiene la autoridad pública debe de cumplirlos. ¿Qué ocurre si no los cumple? Está violentándome el derecho de petición, me está desconociendo ese derecho constitucional que yo tengo. Y como me está desconociendo un derecho constitucional, al haber la norma, me da otras alternativas. Por eso recuerden cuando yo les hablé de la tutela, que expresé que era un mecanismo que procedía ante la violación al derecho de petición. Claro, cuando a mí me violenta un derecho de petición, la administración pública o el particular que ejerce funciones públicas, yo tengo dos acciones a las cuales puedo acudir. Una de esas acciones es la acción de tutela, mediante la cual yo le digo al señor juez, le realicé una petición al señor alcalde del municipio de Medellín, en fecha tal, solicitándole esto y esto y esto, me permito anexarle copia de la solicitud que le hice y a la fecha no me han dado respuesta. E igualmente puedo acudir a la acción de tutela cuando me responden la petición, pero si me la responden fuera del término. De todas maneras, hubo una violación al derecho de petición, porque es que el término es para cumplirlo. Asimismo procede la acción de tutela, así me hayan dado respuesta, pero la respuesta no es satisfactoria. En este sentido hay que aclararles que lo que exige la ley es que la administración me responda, no que me dé la razón. La norma no exige que la administración me dé la razón, la norma exige que la administración me responda de una manera motivada. Es decir, me explique bien las cosas, pero no ordena que me dé la razón.
Por eso muchas personas consideran que cuando la administración no accede a lo solicitado se le está violentando el derecho de petición. No. Una cosa es que no se acceda a lo que se está pidiendo y otra cosa muy diferente es que no me respondan o me respondan fuera del término o me respondan algo diferente a lo que yo solicité. Cuando no me responden o me responden algo diferente a lo que yo solicité o me responden fuera del término, yo puedo hacer uso de la figura de la acción de tutela para que el juez obligue a la administración a que me dé una respuesta, que muchas veces no coincide lógicamente con lo que yo esperaba. E igualmente ante la violación al derecho de petición, yo puedo acudir ante los organismos de control, bien sea Procuraduría o sea la Personería Municipal, para que a ese funcionario público que no respondió dentro del término o que no me respondió, que me dio una respuesta fuera de lo que yo le estaba solicitando, se le abra un proceso disciplinario. Ese funcionario, por el solo hecho de no darme la respuesta, es acreedor a un proceso disciplinario, que de comprobársele el funcionario investigador que ese señor no cumplió con su deber, es acreedor a una sanción, la cual le corresponderá al investigador disciplinario determinar cuál. Pero que quede muy claro, ante la violación del derecho de petición, nosotros los ciudadanos tenemos dos tipos de acciones: una, acudir a la acción de tutela, y otra, acudir ante los organismos de control para que le abran un proceso disciplinario a ese señor y se le sancione. Yo puedo pedir a la administración, vuelvo y repito, un concepto, una información, documentos. Y la administración, norma general, tiene la obligación de darme una respuesta. Tiene la obligación. ¿Por qué digo norma general? Porque hay excepciones. Bueno, no, aquí me equivoco. Norma general tiene que dar una respuesta, no. Siempre tiene que dar una respuesta. Siempre tiene que haber una respuesta. Pero hay ocasiones en que la administración no puede acceder a lo que yo le esté solicitando, como es el caso cuando me solicitan un documento que es reservado. Constitucionalmente y legalmente existen unos documentos reservados, existen informaciones reservadas, el cual la administración pública no puede estar publicitando. En ese evento, cuando la administración pública le realiza una petición y a juicio del servidor público, de la autoridad, esa petición, lo que se está solicitando es reservado, de todas maneras la administración pública tiene que responderle. Por eso vuelvo y le repito, todo derecho de petición tiene que darse una respuesta, excepto aquel irrespetuoso. Pero si me están solicitando un documento que es reservado, una información reservada, la administración pública tiene que responderme lógicamente, verbo y gracia decirme: señor fulanito de tal, me permito informarle que lo por usted solicitado es reservado a la luz del artículo tal, de la ley tal, o del decreto tal, o del artículo tal de la Constitución. Debo de justificar jurídicamente por qué ese documento es reservado, por qué no puedo darle la información. Si el solicitante sigue considerando que se le debe de dar esa información, existe la figura del recurso de insistencia. Eso también lo trae la 1755, que es novedoso. El recurso de insistencia. En ese evento, yo vuelvo y le insisto a la administración pública o al funcionario quien le hice esa solicitud que me dé esa respuesta. Como yo le presento ese recurso de insistencia a la administración no puede quedarse callada. ¿Qué debe hacer? La administración tiene la obligación de acudir al juez administrativo o al tribunal, según sea el competente, y remitir la documentación, la petición que se le está haciendo, para que sea el tribunal o el juez administrativo, según el caso, quien determine si puedo proceder, si la administración puede proceder o no puede proceder a dar la respuesta. En ese evento la administración, en el caso que el tribunal diga que sí, que se dé la respuesta, lógicamente salva responsabilidad. Pero lo importante, señores, es que ustedes tengan muy en cuenta que no toda petición se tiene la obligación de accederse. Un ejemplo típico de eso es en los documentos reservados.
Ejemplo, a usted no le gustaría que usted le esté pidiendo información a Bancolombia de cuánto dinero tiene usted en su cuenta. Eso es algo propio. A usted no le gustaría que se estén solicitando las bases de datos, lo que llama la habeas data, el derecho a su intimidad, muchos aspectos referentes a usted. Eso es reservado. La historia clínica es reservada. Hay asuntos a nivel de seguridad, la seguridad del país. Todo lo que tiene que ver con el tema de la seguridad del país es reservado. Toda la situación diplomática, situaciones financieras. Todos esos aspectos son reservados y por eso el artículo 74 de la Constitución nuestra nos habla precisamente de ese tema, de los documentos que se pueden pedir a la administración pública y los documentos reservados. Pero vuelvo y les digo, en ese evento, si yo solicito un documento que es reservado, la entidad tiene la obligación de responderme. Ese documento reservado a la luz del artículo, a la luz de la ley, justificarme. Y yo, como solicitante, tengo el recurso de insistencia. Y ante esta insistencia mía, ellos tienen la obligación de enviar a una autoridad judicial, al tribunal, al juez administrativo, para que sean ellos quienes diriman esa situación. El derecho de petición se violenta, ya les dije de múltiples maneras, cuando no me responden dentro del término, cuando me responden fuera del término o cuando me dan una respuesta diferente a la que yo estoy solicitando. Pero tengo acciones y todos tenemos esa oportunidad, por eso es el mecanismo más cercano a la administración pública. Todos tenemos ese derecho de acudir de una manera verbal o de una manera por escrito, en interés particular, en interés general, y hay unos términos. Y lo importante es que yo sea muy claro en lo que estoy solicitando y ser muy respetuoso en el sentido de no estar inundando la administración pública de la misma petición, que hay ciudadanos, con todo el respeto de ciudadanos líderes comunitarios, que se dedican a eso, a estar peticionando a la administración, peticionando acerca de la misma situación. En ese evento también la ley reguló eso, en el evento de que un ciudadano esté realizando constantemente la misma petición, se le puede informar, ya se le respondió mediante respuesta de fecha tal. Y así se subsana la situación. Este es otro mecanismo de protección ciudadana. Podemos pasar a otro mecanismo de protección ciudadana que es precisamente acerca de las acciones populares. Las acciones populares, al igual que las demás figuras, también tienen una regulación constitucional. Vuelvo y le repito, la base de toda la Constitución. En este caso, las acciones populares tienen una regulación dentro del artículo 88 de nuestra Constitución, de que habla de esa protección a los derechos colectivos. Y precisamente eso es lo que hace esta figura, las acciones populares. Artículo 88 de la Constitución. Pero ese artículo 88 de la Constitución tiene que ser regulado, es decir, qué son las acciones populares, qué términos existen, quiénes tienen derecho, qué ocurre, todo el andamiaje. Todo este artículo 88 de la Constitución es desarrollado a través de la Ley 472 de 1998. Miren ustedes, Constitución de 1991, artículo 88. Ordenó o ese mandato constitucional desde el 91, sin embargo, solo en el 98 vino a ser desarrollada. Ley 472 del 98. Ahí ustedes encuentran todo lo que tenga que ver con las acciones populares y las acciones de grupo o acciones de clase, que es lo mismo, acciones de grupo, acciones de clase, que ahorita hablamos también un poquito sobre el tema. Las acciones populares son medios procesales para proteger los derechos colectivos. Viene la pregunta, ¿y qué son los derechos colectivos? ¿Cuál es el fin de esa acción popular? Es hacer que pare el peligro, que pare la amenaza sobre un derecho colectivo. En ese sentido, entonces tendríamos que decir que los derechos colectivos son múltiples y precisamente se refieren a derechos de la comunidad, colectivo. Esos derechos colectivos nos los regula el artículo 4, ustedes los pueden encontrar, cuáles son los derechos colectivos, aunque no son los únicos, pero ahí encuentran los más generales. Artículo 4 de la Ley 472 del año de 1998. El primer derecho colectivo es el derecho al medio ambiente, tan sonado en la actualidad, precisamente acá en Medellín, también en Bogotá.
la famosa contaminación. El derecho al medio ambiente, pero el derecho al medio ambiente es un derecho muy amplio. No simplemente la contaminación, muy amplio. Hay otros derechos colectivos, como es el derecho de los consumidores. El derecho o la exigencia de la ley a que las edificaciones sean construidas conforme a la ley, normas antisísmicas, a que las edificaciones tengan construidos rampas, baños para el público, baños para los con discapacidad móvil, movilidad reducida, el respeto al patrimonio cultural, el respeto a la moral, patrimonio moral. Son muchos los derechos colectivos, vuelvo y le repito, artículo 4 de la ley 472 del 98, ustedes los encuentran ahí. Entonces, cuando yo veo que uno de esos derechos está siendo vulnerado o existe una amenaza, yo puedo acudir a esta acción popular. Cualquier persona puede instaurar una acción popular. Precisamente como estos son mecanismos para la comunidad, la ley no trae formalismos especiales. No requiere que se hagan en papel bonito, con letra bonita, o que lleve esto como una demanda, No. Hay acciones populares que son de 6, 7 renglones. Lo importante de la acción popular es el hecho. ¿Qué está sucediendo? Eso es lo importante. Y que ese hecho sea un derecho colectivo. Y las pruebas, lógicamente. Las pruebas. Cualquier persona puede hacer una acción popular. Cualquier persona puede acudir a las personerías municipales, a las procuradurías, a las defensorías y solicitar que estas entidades les colaboren con la elaboración de esa acción popular. Y es una obligación que los organismos de control, personerías, procuradurías, defensoría tienen de colaborarle al ciudadano. La entidad le elabora la acción popular y él la firma, como hacemos acá en la personería. ¿Cuándo? ¿Cuándo se hace una acción popular? Cuando hay una violación a un derecho colectivo por la acción de la entidad pública, por la omisión de la entidad pública, por la acción de ese particular que ejerce una función pública o por la omisión de ese particular que ejerce una función pública. Ejemplo, una empresa de un particular X. Esa empresa está por sus chimeneas sacando gases, humo contaminado o lo que sea y la población está con gripes, está con problemas de piel, problemas de determinada índole. Hay una violación al derecho ambiental, al medio ambiente. Usted puede acudir a esta figura de la acción popular para que un juez determine las medidas que esa empresa debe tomar, o la cierre, o le imponga sus sanciones. Pero lógicamente, vuelvo y repito, usted debe de aportar la prueba de que se está presentando esa violación. Que una quebrada hasta que se sale de su cauce y está amenazando las viviendas que existen a su lado. La acción popular. Que hay un edificio o un establecimiento abierto al público y ese establecimiento al público no tiene baños para el público, no tiene baños para las personas con movilidad reducida, no tiene rampa. Está el mecanismo de la acción popular. Que un producto que compré en X granero, en X almacén, donde sea, y ese producto no tiene la fecha de vencimiento, es una violación a los derechos del consumidor, los cuales se protegen a través de la acción popular. Acuda a ese mecanismo. Las acciones populares protegen esos derechos colectivos, como el acceso a los servicios públicos. Que hay una comunidad que no tiene servicios de agua, es decir, acueducto, alcantarillado. Hay una comunidad que no tiene vías de acceso, o hay unas vías de acceso sin andenes. La acción popular
que se va a destruir para una construcción una cantidad de árboles y se va a afectar la flora. La acción popular, por ejemplo, la acción popular de Envigado sobre la cuestión de los árboles, por la cuestión de Metroplus. Ahí está. La moralidad pública, la contratación, el goce del espacio público. Es que un ciudadano, X empresa se tomó espacio público. Acuda a una acción popular. La acción popular puede darse en cualquier momento, no prescribe, no tiene ningún costo. Estas entidades, organismos de control, se la elaboran. Cualquier ciudadano lo puede hacer. Lógicamente, deben de tener en cuenta que en muchos casos, cuando se interpone una acción popular, esa acción popular a veces se devuelve un poco para el mismo accionante. Ejemplo, una urbanización coloca una acción popular porque los terrenos o las viviendas están agrietadas, el terreno se está hundiendo, los apartamentos se corre un riesgo. El administrador o cualquier ciudadano interpone una acción popular en contra del constructor o en contra de la entidad gubernamental, etc. Y el fallo no siempre es como se pide, que muchas veces los jueces fallan sí ordenando a la entidad hacer, pero también le ordenan a la comunidad realizar ciertas acciones. Ejemplo, la mampostería. Realizar estudios de suelos, como ocurre en la actualidad en muchas urbanizaciones. Del juez les ordena, realicen ustedes los estudios de suelos para que el municipio pueda proceder. También las acciones populares generan a veces conflictos entre la misma comunidad. Tomemos el caso de una misma urbanización. Un ciudadano de la urbanización o el administrador realiza una acción popular por la situación que se presenta allí. Luego de los estudios, el DAGREO, la entidad competente, determina que cierto número de ciudadanos debe de desalojar las viviendas por el riesgo que se corre. Ahí viene el conflicto. Que muchos de ellos van a decir, ¿yo por qué me tengo que ir? Es que yo no hice esa acción, yo desconocía esa acción popular. ¿Por qué me tiene que afectar? Genera conflictos internos. Un aspecto que deben de tener en cuenta en las acciones populares es que una vez presentada la acción popular, ya eso no tiene reversa. No tiene reversa porque es que la acción popular se realiza no es en protección a mí, a nivel individual. La acción popular no va a proteger a quien realizó ese tipo de acción. La acción popular va a proteger a toda una comunidad, sin importar si participó o no participó. De ahí que el desistimiento que en muchas ocasiones realiza el ciudadano que lo realizó, siendo redundante en este término, no prospera. El juez, así el ciudadano no vuelva a aparecer, el accionante no vuelve a aparecer, el juez continúa con la acción popular normalmente, porque precisamente el fin de la acción popular es proteger a la comunidad. Por eso se habla de protección de los derechos colectivos, no proteger al individuo como tal, como persona, sino proteger a un todo, a una comunidad por completo. Existe otro mecanismo de protección ciudadana que se llama la acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento se presenta cuando el Estado, a través de sus organismos competentes, ha sacado a la luz pública una norma, es decir, una ley, un decreto, una resolución, es decir, un mandato legal, una norma que impone al mismo Estado realizar algo. Cuando yo encuentro una norma que no se está aplicando y que debe de aplicarse, el ciudadano común tiene derecho a solicitar mediante este tipo de acción, que es regulado a través de la Ley 393 del año de 1997, tiene el derecho de decirle a un juez: señor juez, existe esta norma en la ley tal o el decreto tal, la resolución tal, que le está ordenando a la administración
o a los establecimientos a hacer esto y esto y esto. Sin embargo, no lo están haciendo. Oblíguelos a que lo hagan. Por ejemplo, la ley ordena que las personas mayores de 60 años, en los establecimientos abiertos al público debe existir una fila preferencial. Ejemplo, las EPS. Deben de tener una fila preferencial para las personas mayores de 60 años. En el evento que llegue un ciudadano y no observe esa fila, o en los bancos, o en cualquier establecimiento abierto al público, no encuentre esa fila preferencial precisamente de protección a esa persona que está en un estado de inferioridad en ese instante por su edad, puede acudir a una acción de cumplimiento y decirle al juez que obligue a esa EPS, a ese banco o a ese almacén a que coloque la fila preferencial tal como lo ordena la ley. Tiene su razón de ser, pues lógicamente el Congreso no va a expedir una ley o la Asamblea una ordenanza donde no se cumpla. Pues lo lógico es que si se hace una norma es para que ésta se cumpla, para que se lleve a cabalidad. Y cuando no se cumple, yo tengo precisamente este mecanismo de protección, esa acción de cumplimiento, mediante el cual yo le voy a decir a un juez: señor juez, se está violentando esta norma, obligue a que se cumpla. ¿Qué juez? En este caso son jueces administrativos o el tribunal, según el caso. Al igual que en las acciones populares, me disculpan que se me olvidó hablarles de la competencia, en las acciones populares, el juez competente, en el caso de que la acción popular sea en contra de una entidad pública, el competente son los jueces administrativos o el tribunal. Jueces administrativos si es contra una entidad del orden municipal o departamental o nacional pero descentralizada. Pero si es contra una entidad del orden nacional no descentralizada, el competente es el tribunal. Igualmente en las acciones de cumplimiento, las autoridades competentes para conocer de una demanda es el juez administrativo o el tribunal contencioso administrativo, solamente ellos. Lógicamente tiene razón de ser, pues si es una norma, es una ley, es un decreto, una resolución expedida por el competente, deben de ser estos jueces que conocen de esas normas de carácter ya de tipo administrativo. Al igual que en las acciones populares, el ciudadano puede acudir a los organismos de control para que le colaboren con la elaboración de esa demanda. Pero cualquier ciudadano puede acudir a este tipo de demanda y sin ningún tipo de formalismo. Otro mecanismo de protección que existe son las acciones de grupo. Pero las acciones de grupo, a diferencia de las demás, las acciones de grupo buscan es un resarcimiento de tipo económico. E igualmente, ¿en qué se diferencian? En que la acción popular y la acción de cumplimiento pueden ser elaboradas por cualquier ciudadano, mientras que la acción de grupo sí tiene que ser elaborado por un profesional en derecho, por un abogado. Él es el único que puede firmar una acción de grupo, y vuelvo y repito, la acción de grupo busca es una indemnización. Ejemplo típico en el caso del Space, de Calasanía, que se presentó acá en Medellín, existen acciones de grupo donde los afectados están reclamando unas indemnizaciones. También tiene otro requisito las acciones de grupo, que es que para realizarse no puede ser un número inferior a 20 personas. 20 personas afectadas por la misma razón, aunque el interés que están buscando sea diferente, sí los tiene que unir en que exista una razón común. Mínimo 20 personas para proceder a interponer las acciones de grupo, al igual que en las demás conocen también los jueces administrativos. También existe otro mecanismo de protección ciudadana, como lo es el habeas data. El habeas data es un mecanismo de protección ciudadana para que mi intimidad se respete, e igualmente existe otro mecanismo de protección ciudadana también, como lo es el habeas corpus. En este sentido, dejamos ya la parte correspondiente a los mecanismos de protección ciudadana, que me protegen a mí, que se los resumo: tutela, derecho de petición, acciones populares, acciones de cumplimiento, acciones de grupo, habeas data
habeas corpus. Y pasamos a otra parte, a otro derecho que nosotros los ciudadanos tenemos y que a veces hacemos poco uso de él, pero que a veces sin darnos cuenta si hacemos uso de ellos, como son los mecanismos de participación ciudadana. Estos mecanismos de participación ciudadana, al igual que los demás, vuelvo con la misma cantaleta, tienen un origen siempre constitucional. La Constitución es el origen de todo. Y estos mecanismos de participación ciudadana vienen por un mandato del artículo 103 de nuestra Constitución, Constitución del 91. Artículo 103, donde me dice este artículo, los mecanismos de participación ciudadana son el voto, la revocatoria del mandato, el cabildo abierto, el referendo, la consulta popular y el plebiscito. Vamos a desarrollar un poco cada uno de ellos. Estos mecanismos de participación ciudadana, si bien tienen un mandato constitucional dentro del artículo 103 de nuestra carta, a la vez tienen un desarrollo legal, es decir, de ley, y están contemplados en la ley 134 del año de 1994, e igualmente en la ley 1797, si mal no estoy, del año 2015, 1797 o 5717 del año 2015, no recuerdo bien esta última parte, pero tienen una regulación en ese sentido. Y a la vez, estos mecanismos de participación ciudadana están desarrollados a través de diferentes artículos de nuestra Constitución, como es el artículo primero, que nos habla precisamente de que Colombia es un Estado social de derecho y basado precisamente en ese poder que tiene el pueblo, que tiene el Estado, un Estado social de derecho, pluralista, participativo, democrático. Y ahí viene, desde ahí empieza ese derecho a que nosotros como ciudadanos participemos, cuando nos dicen pluralista, cuando nos dicen representativo y cuando nos dicen democrático. Igualmente tenemos el artículo tercero que nos habla de la soberanía. La soberanía precisamente, Colombia es un Estado soberano y la soberanía radica en el pueblo, el poder del pueblo. El artículo 104 se refiere precisamente a la consulta. El artículo 103, ya dije que es el que ordena mecanismos de participación, voto, cabildo abierto, referendo. Y nos trae también otros artículos que se refieren al derecho a solicitar, como es el artículo 170, a solicitar ante la organización electoral una revocatoria del mandato, que es otro mecanismo de participación. Y igualmente les decía, y vuelvo y les repito, que estos mecanismos de participación están regulados en la ley 194 del 94, y ahora sí recuerdo bien, la otra ley es la ley 1757 del año de 2015, donde regula los mecanismos de participación. Un mecanismo de participación ciudadana, y que yo creo que a diario lo hacemos nosotros, es precisamente el del voto. Está consagrado en el artículo 40 de la Constitución, donde a nosotros se nos da la posibilidad de que nos elijan votando por nosotros, o de nosotros elegir a otra persona. Elegir a otra persona para que nos represente en el Congreso, Senado o Cámara, para que nos represente en las asambleas, para que nos represente en los consejos, para que nos represente en las juntas administradoras locales, para que nos represente en las juntas de acciones comunales. Artículo 40. Nos da esa posibilidad de elegir y que nos elijan, y nos da esa posibilidad de participar en la organización del Estado en toda su dimensión: administraciones públicas, consejos, asambleas, Congreso. Otro mecanismo de participación ciudadana es la revocatoria del mandato, en boga en esta época. Tenemos el ejemplo de Bogotá con Peñalosa, donde los bogotanos están tratando desde hace rato de revocarle el mandato
al señor alcalde. Esta figura de la revocatoria del mandato precisamente es esa oportunidad que nos están dando a nosotros los ciudadanos de pedir que un mandatario, en este caso un gobernador o un alcalde, deje su cargo porque incumplió con su mandato, porque su labor no es buena, por X o Y motivo. Lógicamente hay unos requisitos a nivel de censo electoral, unos porcentajes que deben de participar, de la gente que votó, etcétera, que ustedes encuentran precisamente en las normas que yo les he citado. Ahí encuentran todo ese aspecto. Pero la oportunidad que nosotros tenemos de solicitar que ese gobernante deje de gobernar porque incumplió. Otro mecanismo de participación ciudadana es el cabildo abierto. Aquí entran en juego consejo municipal, junta administradora locales y comunidad. Se reúnen los concejales, la junta administradora local, con la comunidad y se le da participación a la comunidad de que exponga sus puntos de vista, opine acerca de lo que se va a hacer. Por eso se llama cabildo abierto. Señores comunidad, ¿ustedes qué opinión tienen? Y tenemos otro mecanismo de participación ciudadana, también muy de moda en esta época, como es la consulta popular. En la consulta popular, la administración le expone a la comunidad un tema de importancia para la comunidad, un tema de trascendencia. Esa consulta popular puede ser del orden nacional, como se presentó en la actualidad a nivel político, donde los partidos políticos entraban dentro de los diferentes aspirantes a elegir quién iba a ser el candidato. Pero se han presentado otra cantidad de consultas populares a nivel del medio ambiente. Muchos pueblos han presentado consultas populares donde el gobernante, el alcalde, le entra a consultar, a exponer a la comunidad de su municipio si, ejemplo, quiere que determinado consorcio entre a explotar una mina. Se le da esa oportunidad. El señor alcalde le va a decir a su comunidad del municipio: ustedes están de acuerdo con esto, no están de acuerdo. Un tema de importancia para esa comunidad, y la comunidad tiene la oportunidad de manifestar su aprobación o no aprobación. De hecho, ocurrió mucho en los años anteriores, donde en muchos pueblos esas consultas populares referente a la explotación de minas no fue aceptadas. Es muy común la consulta popular a nivel político. Vuelvo y le repito, en la actualidad hemos tenido ese ejemplo dentro de los partidos políticos. Un tema de trascendencia para el departamento, porque esa consulta popular puede ser a nivel departamental, a nivel municipal o a nivel nacional. Y por último tenemos otros dos temas muy comunes, que son el referendo y el plebiscito. En el referendo también se le está diciendo a la comunidad que entre a aprobar o a inaprobar o no aceptar un proyecto de norma, un proyecto jurídico, algo que se quiera hacer. La comunidad participa. Lógicamente esto tiene unos procedimientos que, vuelvo y repito, están dentro de la norma. Acá en Colombia se han presentado varios referendos. Referendo acerca del agua, el referendo cuando el mandato de Uribe, si Uribe continuaba o no continuaba, sin entrar, vuelvo a aclaro, sin entrar en discusiones de aspectos políticos, pero simplemente como a tipo de ejemplo. Referendo por la seguridad ciudadana, referendo por los derechos de los menores. Han existido muchos referendos acá en Colombia. Es otro mecanismo que se tiene. Donde vuelvo y lo digo, los gobernantes o la misma comunidad pueden convocar a referendo. De hecho, uno ve muchas veces en la plaza pública gente pidiendo firmas para el referendo sobre esto, para el referendo sobre esto. Y por último está el tema del plebiscito. También muy de moda actualmente acá en Colombia, o al menos lo fue hace 2 añitos, pero todavía tiene vigencia. El plebiscito es una figura que se da exclusivamente por parte del presidente de la República. El presidente de la República convoca al pueblo
para que el pueblo apruebe o diga sí o no acerca de una política que él tiene. Ejemplo típico, el plebiscito que se presentó acerca si el pueblo en el año 2016, en octubre del año 2016, donde el presidente convocó al pueblo colombiano para que dijera si estaba de acuerdo con todas esas figuras que se habían trazado para la cuestión de la paz en Colombia. El presidente Santos convocó al pueblo para que dijeran están de acuerdo con todo esto con toda esta normatividad que se trazó, con todo lo que se dio, con todo lo que se quitó, digan sí o no. Y de hecho, precisamente, la mayoría dijo no, y por eso tuvo que hacérsele reformas precisamente a esa situación. En Colombia, los plebiscitos han sido muy escasos. Históricamente, prácticamente ha habido solo 2 plebiscitos. El primer plebiscito que se dio fue en el año de 1957, cuando precisamente estaba en el gobierno de Rojas Pinilla, en el año de 1953, y este plebiscito se dio prácticamente para refrendar lo que muchos de ustedes han escuchado aumentar, el Frente Nacional. El Frente Nacional, para quienes no tienen conocimiento, precisamente fue ese acuerdo legal o ilegal, acuerdo que hicieron los 2 partidos tradicionales de la época, Partido Liberal y Partido Conservador, donde se turnaban. 4 años reinaba un partido, a los 4 años seguía el siguiente. Eso fue un plebiscito que se dio precisamente para consolidar un acuerdo que se hizo a nivel histórico, Benidorm, España, donde dirigentes del Partido Conservador, Laureano Gómez, y dirigentes del Partido Liberal, Alberto Lleras Camargo, prácticamente acordaron eso, en que 4 años reinaba el Partido Conservador y 4 años el Partido Liberal. Eso se refrendó a través de un plebiscito en el año diciembre del año de 1957, pero también fue importante porque fue la oportunidad en que se entró a determinar o a darle derecho a la mujer a votar. Antes del 1957, antes de ese plebiscito, la mujer en Colombia no tenía derecho a votar, y a partir de ese plebiscito se le dio esa oportunidad de que participara precisamente en la organización del Estado a través del voto. Y el segundo plebiscito fue precisamente el que ya les hice alusión, en el año 2016, mes de octubre, mediante el cual se le pidió al pueblo que dijera si aprobaba o no aprobaba todo lo que el gobierno había supuestamente acordado con la FARC en referente a la paz en Colombia. De este modo creo que queda un resumen acerca de los mecanismos de protección que son unos y los mecanismos de participación ciudadana. Ambos mecanismos están ahí, los tenemos para que nosotros los utilicemos, no tienen costos. Lo importante es acudir a las entidades. La Personería de Medellín está presta a colaborarles en todos estos aspectos, a orientarlos. También están las procuradurías, está la Defensoría del Pueblo, para que nosotros utilicemos y precisamente le exijamos al Estado que cumpla con lo que la Constitución le ha ordenado. De esta manera, muchas gracias. Soy Iván Darío Torres Cano y precisamente laboro como abogado acá en la Personería de Medellín. Muchas gracias.